Hola César, ¿cómo estáis? Hola Juan Pablo, aquí desde la Guasa Colchagua. Mira, extraordinario, yo estoy desde la playa con un día maravilloso. Hoy día viernes a Sí. las 6 de la tarde pasadito. Tengo un tecito al lado igual, pero entretengámonos conversando. Hoy día me toca estrujarte a ti, César. Así que, oye, primera cosa, necesitamos ahí hablar un poco de Argentina. Yo voy a hacer una breve introducción, el viaje a Estados Unidos de Milei y la situación económica y un poco la mezcla de lo económico y lo político, César. ¿Qué se viene, en tu opinión, en la próxima elección, ¿no es cierto?, en Argentina, y cómo estáis viendo este socio nuestro al lado, que cómo nos juega un escenario y otro. En segundo lugar, vamos a ver una cosa que me sorprendió, César, que fue esta pedida de perdón en la NADE. Quiero escuchar tu opinión un poco, además, cómo fue recibido por los empresarios en la NADE, esta participación de... No fue una pedida de perdón, fue un perdón. Perdón, no pedía perdón. Ella perdonar a Kast por el tema de los De los hostigamientos que hizo en bots. redes sociales, los bots y todo el cuento. Y por último, un tema que a mí siempre me preocupa, que es el tema del uso del señor Valenzuela, si no se me llama no me equivoco, el apellido de este asesor de Kast, y su columna sobre los parásitos en el Estado. Así que partamos, César. Y en Argentina están pasando cosas bien preocupantes. Se vienen las elecciones de término, de la mitad de término de presidencial en Argentina, y los ánimos están súper caldeados, la situación económica está complicada. Lo que sabemos externamente es que en una cosa flash viaja a Argentina, a Estados Unidos, Milei, y consigue una línea, algo raro, no entendí bien exactamente qué es lo que Un consiguió. swap de monedas. Claro, algo, pero que le van a pasar 20.000 millones de dólares. ¿Por qué está pidiendo eso? ¿Qué está pasando en la economía argentina, César? En el fondo, la pregunta desde mi ignorancia es, ¿está funcionando la cosa en Argentina o no? ¿Y qué costos políticos podría traer? ¿Cómo estáis viendo el tema con nuestros vecinos allende la cordillera, bueno? Mira, el tema que tiene grave Trump es el tema cambiario. Para los que son no tan jóvenes, parecido a lo que pasaba a principios del año 82 en Chile. ¿Ya? O sea, el tipo de cambio está sobrevalorado. ¿Ya? Ellos tienen una banda y la verdad que se fue al techo el dólar y han estado defendiéndolo. Les quedaban muy pocas reservas, muy pocas. ¿Ya? Y entonces acudieron y Trump les da una especie de, no un salvavidas, pero es un préstamo de cortísimo plazo. Es decir, el Estado americano compra pesos argentinos y le pasa dólares con pacto de recompra. ¿Ya? Pero lo malo del cuento es que a paso seguido llega Trump y le dice, oiga, pero sabe que yo a usted lo voy a apoyar en todo y somos aliados y qué sé yo, pero le quiero decir una cosa, si usted pierde las elecciones yo no voy a seguir siendo generoso con usted. Que es una fórmula extrañísima de ayudar a un amigo. Es como, Juan Pablo, yo te voy a pasar un poco de plata porque estás apurado, pero ¿sabéis qué? Que si tú no te portas bien o si tú no logras ganar, no sé, un juicio, yo te quito el apoyo. ¿Ya? Y la verdad que para todos aquellos que viajan a Buenos Aires ahora encuentran que está todo carísimo, desde las poleras de algodón hasta ir a los restaurantes, todo. Entonces quiere decir que hay algo que está desalineado y vienen a comprar todavía televisores y ropa y cosas a Chile, no porque Chile esté más bonito, sino que porque está mucho más barato. Tal cual. Ahora, 20.000 millones no es mucho si es que le pegan una corrida. Entonces todo va a depender si se afirma o no el peso y cuánto se logra firmar, porque este no es un cuento que ganamos las elecciones claro, se apuntala un poco el tema, pero tampoco se espera que tengan una mayoría cómoda como para seguir gobernando como hasta ahora. Por lo tanto, si llegan a perder, se va a derrumbar el Castillo Nay. Oye, Y lo además, que, no sé si viste tú una escena bien rara que montó Trump, en que los periodistas no los puso en la típica en el livincito ahí en el salón oval, sino que fue una sala de reuniones donde él se reúne con el gabinete. Entonces las cámaras enfocaban la parte de atrás de la cabeza de Milei, no se veía bien Milei, y lo que transmitieron era una especie de
de cosa obsecuente de Milei con Trump, bien poco decorosa, en que le daba las gracias por todo lo que ha hecho por la libertad a él y le decía que él era su líder. Una cuestión que uno no esperaría de un jefe de Estado, que por mucho que esa sea Pero la realidad, está pidiendo plata, po. no, está bien, pero fue muy poco digno. Acuérdate que Argentina, además, por su historia poderosa, los chilenos no sabemos porque somos chiquititos, pero que en los años 30 y en los años pre-Segunda Guerra competían en el liderazgo y Estados Unidos, o sea, Argentina aspiraba a sobrepasar, ¿no es cierto? Incluso Estados Unidos era un país extraordinariamente rico, etcétera. Hay una tensión entre ellos que nosotros no tenemos, que nunca hemos tenido nosotros con Estados Unidos. Entonces, por lo que yo vi en redes sociales, no sé si tú cachaste el tema, pero tocó una beta nacionalista argentina, incluso gente partidario de Milei, que vi que decían que a Milei se le había pasado la mano, porque son argentinos, pues tienen esta cosa grande y no les gusta achicarse en el cuento. Entonces, ¿cómo veis tú el tema de la elección que viene? ¿Tú crees qué crees que va a pasar si no le va bien a Milei la próxima semana? A ver, yo creo que si no le va bien, ¿ya? Se va a venir abajo, se le van a venir abajo las reservas y va a tener que devaluar. Y si devalúa, pasan cosas bien dramáticas. O sea, de partida, todo el endeudamiento en dólares de las empresas y del fisco se multiplica por algo. Los sueldos reales en dólares bajan un montón, ¿ya? Por lo tanto, se pone caro el trigo, se pone caro la harina, los tallarines, casi todas las cosas. Eh, y, o sea, y les viene inflación. Y les viene inflación, por mucho que tengan contenido en la emisión del Banco Central y por mucho que tengan más restringido el gasto. Pero si les va mal, la causa va a ser básicamente, yo creo, la forma de Milei de insultar a sus adversarios, en que probablemente hay una masa de centro en Argentina que igual que en Chile sea importante, que se va para el peronismo en forma casi habitual y hoy día se fue a su favor, pero que está sufriendo todo este apretón, todo este recortón de gasto fiscal, la paralización de obras públicas, el desempleo, el que no reajusten las pensiones, etcétera, etcétera. O sea, recortones son como los que tuvimos nosotros el año 83, 84, ¿ya? 85 incluso, y que cambiaron la figura, cambiaron básicamente el apoyo que tenía el gobierno militar en Chile a nivel popular. De ahí para adelante partieron las protestas, ¿no es cierto?, en forma creciente, y el gobierno tuvo que ceder finalmente a una entrega democrática del poder. Yo en Argentina creo que si se les van las reservas van a tener que devaluar. Y si devalúan van a tener dos males, que son inflación y empresas con deudas en dólares que se les va a multiplicar su deuda y las va a llevar las va a dejar en una situación financiera muy peligrosa. Oye, Eh, y al final me da la impresión, voy a decir una obviedad, pero que al final es It's the economy stupid, como decía el asesor de Clinton, ¿no? Al final siempre, a propósito de lo que tú recuerdas, efectivamente, de en lo que termina desestabilizando Pinochet, no es una pelea limpia por la democracia, es no cuestión fueron los económica. derechos humanos. No fueron los derechos humanos, Y, no fue que el gobierno de Estados Unidos estuviera en contra, eso fue al final. Lo que lo desestabilizó fue el haber jurado y perjurado de que el dólar iba a quedar a tal cual. 39 y todo el mundo se confió y se endeudó en dólares y tuvo que devaluarse. Al año siguiente el dólar estaba en 60 pesos, o sea, y al otro año en 120 y la economía se contrajo un primer año, ¿no es cierto? O sea, entre los 2 años que hubo recesión, un 14%. Tal cual. Y a la gente se le olvida, fíjate, aprovechando que estamos viejos y tenemos autorización para contar historias, y a mí me tocó vivirlo en primera persona, que justamente esto se nota en la historia de Chile, en las protestas, el origen no fueron los partidos limpios, sino que fueron los sindicatos y la Confederación del Cobre, que
ve esta situación, este malestar producto de la situación económica y se montan los sindicatos arriba y las primeras protestas son llamadas por la Confederación del Cobre montado sobre el malestar económico. No son los partidos políticos limpios, ¿no es cierto? No es Andrés Saldívar limpio o cualquier dirigente político de oposición del Partido Socialista o del PC. Entonces, ojo con eso porque efectivamente yo tengo la impresión que en América Latina, a propósito de Argentina, yo tengo la impresión que, corrígeme, pero que justamente a él le fue bien el primer año porque logró bajar la inflación con su política de shock, Bueno, logró y aquí también, cuando se fija el tipo de cambio, el año 78, bajamos la inflación en forma violenta tal y cual. llegamos a controlar la inflación a los niveles que tiene Argentina hoy día, no a los niveles que tiene Chile hoy, el Chile moderno, pero a Claro, los niveles que tenía Argentina en esa época. claro. Pero, ya, como la inflación siguió y el dólar se mantuvo, en poco tiempo empezamos a ver que comprar zapatos italianos era súper barato y que salir a viajar era súper barato y en cambio los exportadores se empobrecían y Chile siendo un país que depende de las exportaciones, ¿no es cierto? Empezó a sufrir hasta que no quedó otra que devaluar, que fue cuando el expresidente Jorge Alessandri, presidente de la papelera, dice en abril, en la junta de la papelera de CMPC, dice, esta empresa líder en Chile, exportadora, es incapaz de resistir el dólar a 39. Y esto dicho, ¿no es cierto?, por alguien que no podíamos tacharlo ni de oposición ni de derecha. Tal cual. Entonces, ahí está la cruz de Milei, ¿ya? Podrá poner la motosierra, podrá gritar, podrá hacer un montón de cosas, pero si se le acaban las reservas y tiene que evaluar, va a tener que repensarse todo y no tienen un plan B. No hay un plan B. ¿Ya? No, Nosotros en sí. Chile, entre el 82, que se devaluó, y que quedó la escoba, no se ordenó la cuestión hasta que llegó Hernán Vigi el año 86. Y de ahí para adelante la cosa se ordenó. Y la verdad es que no recuperamos los niveles de PGB, de sueldo y todo, sino hasta bastante entrados ya los gobiernos de la democracia. Sí, tal cual. Oye, César, un último comentario a nuestros amigos que les interesa profundizar más. Hay una entrevista extraordinaria de un periodista de apellido Feynman que está en YouTube hoy día, que se hizo anteayer, yo creo. Muy buena a propósito de lo mismo que tú dices, que no hay plan B. Es un periodista de derecha pro Milei, pero que hace muy bien su pega y lo entrevista en la televisión, entrevista larga, pero cumple con su función y le hace todas las preguntas que le tiene que hacer. Y hay un punto que provocó mucha sorpresa dentro de su propio sector, en que Feynman le pregunta a Milei y le dice, bueno, pero hoy día tenemos un porcentaje importante de la población que no llega a final de mes, le dice. Bueno, es que yo no voy a imprimir más billetes. Y él le dice, pero está bien, pero ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Y él no es capaz de producir una respuesta y se queda solo en el tema que lo que él no va a hacer, pero no es capaz de producir una respuesta ni política ni económica sobre qué va a hacer con la gente que está El, pagando costos. el plan B, Juan Pablo, es tremendo. El plan B es devaluar, dejar que haya inflación, dejar que los sueldos bajen en términos reales, dejar que las empresas y los argentinos vuelvan al nivel de riqueza o de pobreza que Claro, habrían tenido si es que se hubiera estado devaluando en pero, forma constante. claro, ¿Ya? Eso es. ¿Ya? pero, Sí, bueno, vamos a esto de seguir, tener, bueno, en fin, pero pero vamos, sería una tristeza. sí, vamos a seguir mirando el tema, no solo porque son nuestros vecinos, sino porque es como una especie de laboratorio de la relación entre lo económico y lo político que estamos viviendo aquí al lado. César, pasemos al segundo tema. ENADE, tú obviamente tú vives en el mundo empresarial, eres director de empresas, tienes amigos. Lo primero, ¿cómo viste tu visión? Cuál es la mirada de cómo, dónde están puestos hoy día los grandes empresarios que participan en la ENADE frente al discurso de los, de los candidatos? Y en segundo lugar, ¿cómo viste esta perdón que le otorga, ¿no es cierto?, Evelyn Matei a Kast? ¿Cuál fue el sentido? ¿Qué impacto tiene?
¿Qué es lo que están buscando? ¿Están reconociendo una posible derrota o no? ¿O solo está mostrándose ella buscando contrastar que ella no es agresiva, que no busca polarizar versus el tercer tema que vamos a hablar a propósito de los parásitos, etcétera? ¿Cómo viste el tema de la nave y en particular la intervención de la Evelyn? Mira, Evelyn, bien, el público con ella, claramente, el aplausómetro está ahí. Jara, la pobre a poner la cara, la pobrecita nerviosa, se confundió un par de veces. Y la presentación de Cast, olvidable en términos de que no, si tú me dices, de qué te Quedó. acuerdas especialmente que dijo? No me acuerdo, ¿ya? No han atacado el tema del recorte de 6.000 millones, no han dado las explicaciones, y yo creo que lo de Evelyn Matei, hasta donde yo me he enterado, fue algo estudiado y que apunta justamente a decir, ¿saben qué? Me han herido, me han maltratado, me han calumniado, pero ¿saben qué? Yo no soy rencorosa Yes. y yo no estoy en la pelea de la polarización. Y yo creo que esa es la interpretación correcta que hay. Y si tú me dices, ¿de qué se acuerda la gente que dijeron los candidatos del ENADE? Que la Jara dijo que ella iba a dar una lucha fuerte contra la fuerza pública y que se equivocó, ¿no es cierto? La pobre estaba ahí. Es como si uno fuera a un mitin de la CUT, esta cuestión, ¿ya? Es para ponerse nervioso, ¿ya? De Kast, que no me acuerdo, y de Evelyn Matei, que le ofrece a Kast perdonarlo por el tema de las calumnias y los bots, que claramente venían de ahí. Y el hecho de que Kast haya dicho antes, o lo dijo antes, de que él consideraba que había sido terrible lo que había sucedido y que no había que usar las redes sociales en esa forma, fue lo que abrió la puerta para que ella lo dijera. Ahora, Kast nunca ha negado que fue su lado Sí. o sus partidarios los que lo hicieron. ¿Verdad? Este tema de las redes sociales, por Dios que lo hemos conversado y por Dios que siendo una cosa buena de comunicación, de libertad de expresión, pero por Dios que se puede usar mal, ¿ya? Pero yo te diría, lo que se dijo es lo esperable, nadie fue al fondo de las cosas, nadie propuso a alguien algo como, ¡guau! Aquí la rompimos. Salvo Matei con el tema del perdón, que yo creo que estuvo muy bien dicho y que fue muy recibido y fue muy aplaudido por lo menos. Ya, y en general, César, para terminar este tema intermedio, ¿tú dirías que el clima dentro del gran empresariado no son las pequeñas, o sea, las empresas muy chicas, el gran empresariado, te diría que están optimistas, están tranquilos, están nerviosos? ¿Cuál es la situación frente a la campaña presidencial? Yo te diría que, a ver, primero, yo creo que hay un consenso general, no solo entre los empresarios, sino en general, de que Jara no va a ser presidenta bajo ninguna circunstancia y que la gente que vota por Kast o por no sé quién para que no salga Jara están en una posición que está equivocada. Por lo tanto, hay una tranquilidad grande de que no va a haber una presidenta comunista en Chile. ¿Ya? Eso como a partir conversando. Por lo tanto, eso da tranquilidad. Lo que el empresariado teme, eso sí, es que elegido sea un candidato de la derecha, la izquierda le haga la vida imposible. Bueno, Y esa es la pregunta. por mucho que hayan dicho que la izquierda ya no está en una situación, que no hay ánimo de salir a la calle, pero si tú te acuerdas, Juan Pablo, yo sé que tú eres de izquierda, pero si te gusta la historia, ¿no es cierto? Y la izquierda, para la izquierda la calle es un arma imprescindible que no la ha dejado de lado nunca, ¿ya? Y la usó contra el presidente Ibáñez uno, la usó con el presidente González Videla, la usó con el presidente Jorge Alessandri, la usó contra Frei, la usó obviamente contra Pinochet, ¿ya? Y la usó contra Piñera. O sea, no es algo que se va a dejar así como, no, yo nunca más salgo a la calle. No lo crean. Ahora, obviamente que aparte de la izquierda hay también una tendencia
que no es menor, que nunca lo hemos medido, de gente anarquista, ¿ya? Sí, O pues. sea, lo que vimos, ¿no es cierto?, en noviembre del estallido, fue anarquismo, fue terrorismo, no estaban metidos los partidos de izquierda. Uno puede acusar a los partidos de izquierda, mira, no lo condenaste con fuerza, o no saliste pero fueron fuerzas anárquicas, ¿ya? Fueron Sí, fuerzas anárquicas. sí, acuérdate, César, y este es un temazo que algún día deberíamos tocar y recomendar lecturas sobre el tema, de los sectores de izquierda y de derecha, a propósito de Trump, a propósito del propio Milley, esta cuestión de disolver el Banco Central. En los dos extremos hay grupos de gente que funcionan, a propósito del tema que vamos a tocar a continuación, Pues no, en acuérdate, base a una desconfianza del Estado. los que trataron de invadir el Congreso cuando Sí, perdió Trump. es claro, entonces en los dos lados tienes sectores con los cuales yo nunca me he acercado. Yo siempre he creído que el Estado hay que mejorarlo, hay que criticarlo, obviamente, pero el Estado es fundamental. Yo creo que el debilitar el Estado estructuralmente nos trae cosas buenas, trae cosas pésimas, económicamente, en la seguridad, en todos lados. Bueno, pero dicho lo anterior, una pregunta, César, para cerrar este tema. Eh, ¿Cómo ves que ven hay temor o no hay temor dentro de los empresarios, sobre todo los más grandes, en relación con que si gana Kast, él pueda, el solo hecho, a propósito de lo que ha sido su campaña los últimos 2 años, en que trataba a la UDI de amarillo, ¿no es cierto? Estoy hablando de los últimos 2 años. ¿Cómo puede hacer temor de que él polarice las cosas y que sea una persona que, que, que termina siguiendo a Milei y a Trump? Mira, el aplausómetro claramente estuvo con la Matei, ¿ya? Lo cual te indica algo. Y de las conversaciones que uno escucha, sí, hay preocupación por la polarización, hay preocupación, ¿no es cierto?, por esta cosa de maltratar al adversario, no vengo aquí a conversar ni a debatir ni a convencer, vengo a destruir, La que frase a mí, es te diría, de las cosas que más me ha asustado de él fue la frase esta copiando a Trump y a Milei en parte, de decir que él no necesitaba tanto el Parlamento, que el Parlamento en Chile no era tan importante, el Congreso no era tan importante y que se podían hacer cosas administrativas, que es lo que está tratando de hacer Trump. Trump está buscando básicamente en base a decretos, ¿no es cierto?, atacar la economía y la independencia del Poder Judicial y todas las cosas. Entonces, eso a mí por lo menos es lo que más me ha preocupado, porque yo creo que es imposible ser demócrata sin creer en los equilibrios de poder y en el respeto a las instituciones. pero el presidente en Chile tiene menos poder que el presidente en Estados Unidos y que al parecer el presidente en Argentina. O sea, aquí es muy difícil pasar a llevar el Parlamento. Yo no lo veo, no lo veo. A mí me preocupa más la polarización. O sea, me Sí, el lenguaje. preocupa el lenguaje, porque el lenguaje trae lenguaje, Bueno, ¿ya? César, a propósito de lo mismo, pasemos al tercer tema, porque efectivamente esa es mi preocupación. El sentido, hay que recordarle a la gente que nos escucha que el sentido de esto, de estas conversaciones que tenemos con César, recuerden que son humildes, obviamente realmente nos equivocamos, el 99% de lo que hacemos con César es improvisación, a veces nos equivocamos en las citas, no tengo idea, es una conversación. Eh, Y el sentido que tiene esto no es dictar cátedra, es mostrar que una persona de izquierda como yo y César, un hombre de derecha, uno puede encontrar espacios comunes, uno puede aprender del otro. Constantemente yo estoy diciéndole a César que me ha dicho cosas que me han sorprendido, que le haya la razón. Mostrar cómo hay una dialéctica positiva en la política cuando uno cree en la democracia y uno no le gusta que todo el mundo piense igual que uno y por lo tanto valora la diversidad. ¿Por qué digo eso? Porque efectivamente a partir del clima creado después del 18 de octubre, y por eso creamos el canal con César, se produce una polarización casi automática de la sociedad chilena y volvimos a este clima, César, ¿te acuerdas que vivimos pre-unidad popular y una unidad popular mi familia hay gente de izquierda, yo no hablo con la gente de izquierda de mi familia, o soy de derecha, o al revés, hay familia de derecha, yo no voy a hablar con él. Una cuestión loca que nos llevó a una tragedia nacional tremenda desde el punto de vista cultural, más allá de la intervención de los pero te gringos. voy a decir una cosa, Juan Pablo, hoy día lo que yo estoy viendo a nivel social en que uno se mueve, ¿ya? Y yo no quiero aquí hacer como que yo me mezclo con el pueblo ni nada.
matrimonios, cumpleaños, reuniones sociales un poco más amplias, la agriedad con que se enfrentan la gente de Matei con la gente de Kast es una cosa que tú no puedes imaginarte. O sea, aquí hay amistades que se han roto, se cruzan malas palabras, se cruzan insultos, y es muy inentendible una cosa así. No, tú vas a permitir que una comunista salga. No, ustedes que son... Oye, pero una dialéctica muy negativa al interior de la derecha. Hay una batalla cultural ahí, y de otro tipo que se está dando, en el cual lo que pase con Jara o no pase con Jara está on the sidelines. No es un tema. Yo nunca había visto a la derecha discutir en forma tan agria entre nosotros mismos. Nunca, 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 nunca. Eso es intolerable, César. ¿Sabes por qué? Por eso que hay que aprovechar lo bueno de estar viejo y que nos guste la historia, que no se nos olviden las cosas. Eso es lo que nos llevó a la mayor tragedia, mayor crisis institucional desde la Revolución del 91. Entonces, y que es una de las dos crisis probablemente institucionales mayores que hemos tenido en toda la historia de esta república joven, ¿no? Entonces, es intolerable que eso esté pasando. A propósito de lo mismo, porque yo vi la columna de este señor, que lo hay un gallo inteligente, ¿no? Creo que es sociólogo, no puedo estar equivocado, este señor Valenzuela, que es como ideólogo, dicen todo, y mano derecha de Kast, y que la columna se llame y escriba y trate el tema de los funcionarios públicos como parásitos, provocando expresamente, esto era un hombre inteligente, esto no fue un desliz, ¿no es cierto? El provocar con eso, que saben lo que lo digo en forma adolorida, César, ni siquiera como una crítica de fondo a Kast, adolorido, me hace acordarme de Goebbels. Me hace acordarme de la gente que usa el lenguaje para destruir las democracias, transformar a todo el que no piensa como yo en un enemigo. Los nazis empezaron a tratar de gusanos y parásitos a los judíos justamente para ir creando el ánimo de que a los parásitos uno los tenía que eliminar. Y Lenin usaba a los chupasangres como a los empresarios para destruirlo. Entonces, yo lo encuentro, además viniendo de un gallo que parece que este weón ha sido siempre pagado por el fisco. O sea, él es un... No, esa cuestión ya se pasó. Sí, yo no sabía. Pero sí, mira lo tremendo que es. Todos tenemos conflictos con los funcionarios públicos, ¿ya? A mí el SAC me acaba de pasar una multa injusta, ¿ya? Que tengo que arreglarla y estoy bien. Entonces, imaginas tú que yo vaya ahora al SAC a reclamar mi cuestión y me digan, mire, que y yo le diga, parásito. ¿Qué estás haciendo tú, parásito de tal por cual? ¿Ya? Porque eso es lo que empieza a pasar. O sea, primero los judíos eran judíos, todos los respetaban, y cuando empieza esto a agarrar vuelo, ¿ya? Entonces tú ya no te dirigías a él en forma respetuosa, sino que como un parásito, ¿ya? Y después querías eliminarlos porque eran parásitos, y uno elimina a los parásitos. ¿Te acuerdas? Los cubanos... Y lo mismo pasa con los comunistas, ¿no es cierto?, que tratan de chupasangre a los empresarios. Entonces ya era momio ladrón al paredón, te fijas, ya no es César Barro o cualquier Sergio Onofre Jarpa. No, es alguien que es un ladrón que hay que eliminarlo. Entonces, esto que está ocurriendo, ese lenguaje nos está haciendo muy mal, porque esto, la gente efectivamente tiene problemas con los funcionarios públicos. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cola, porque el sistema público no es muy bueno, porque los colegios públicos son malos. Pero de ahí a que nosotros empecemos a tratarlos de parásitos y que por lo tanto hay que eliminarlo, porque piensa tú que esto viene unido a dos errores del Partido Republicano. Uno, el decir que se puede recortar el gasto fiscal sin hacer daño, ¿ya?, en la parte social por 6.000 millones, cosa que han esquivado el bulto por aquí y por allá, y después el mentir diciendo que había que eliminar 100.000 empleos públicos que había creado este gobierno a nivel de gobierno central, cosa que tampoco es cierto. Entonces esto va unido, te fijas tú que todo esto va unido. Aquí hay 100.000 parásitos que los vamos a echar para que cuando los echemos todo el mundo sepa que eran parásitos, para que no nos dé pena el que echemos a 100.000 gallos porque eran parásitos. Y si hay que recortar gasto público y que sea doloroso y que la gente se quede contenta, muchachos, tranquilos, eran parásitos. Entonces,
estas cosas van unidas y las palabras van creando realidades, las realidades van creando palabras y lo encuentro deleznable. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes qué? Me hace pensar que cómo funciona esto más, como que va a los lugares, no soy neurólogo, obviamente, pero como que entra a las partes más primitivas del ser humano. ¿Te acuerdas cuando Fidel llega a la revolución y trata de gusanos a Los los opositores? humanos, Los así gusanos. es. ¿Qué hace uno con los gusanos? Los aplasta, no son personas. Los parásitos es un germen, es una cuestión asquerosa que es lo peor que puede pasar. Yo puedo criticar, mira, incluso el otro día un amigo mío de la UDI me cuenta una cuestión que me dolió. Piensa que yo conocí a Jaime Guzmán en épocas de dictadura y teníamos unas discusiones ácidas, pero pudimos encontrarnos como seres humanos con Jaime Guzmán y hasta el día de hoy, de hecho yo fui al funeral con el opositor que era de Pinochet y toda la cuestión, pero fui al funeral horrorizado por la muerte de Jaime Guzmán, porque ahí tienes el efecto de transformar al otro en un parásito, en un gusano, en el ideólogo de la dictadura ¿Te y acuerdas, te no acuerdas de nada, po. Jaime? Que lo que pasa, ¿tú te acuerdas cuando se trató la presidencia del primer Senado, en que la derecha podría haberse impuesto a través de los senadores designados? Y Jaime Guzmán, Sí, ¿ya? Que ahora la Ruth Hurtado, que nunca lo conoció, pero ni en película, ¿ya? Dice que votaría por Kast. no. Él llegó a un acuerdo con Gabriel Valdés y con toda la derecha para elegir a Gabriel Valdés, porque Jaime entendía perfectamente lo que había pasado el 5 de octubre del año Eso, pero además 88. no entender las cosas, César. Yo a él en la cara lo criticaba mucho por distintas cuestiones, pero era un ser humano y era un ser humano extraordinario. ¿Ah? Yo lo digo esto ¿por qué? Porque cuando vi el tema de la Ruth Hurtado el otro día, este amigo Udi me cuenta, yo le digo, pero ¿qué es esto? De nuevo la misma historia, pero ¿para qué andar provocando los odios? Te Entonces, voy a, te voy a contar un cuento más que me contó Pablo Longueira hace poco. Entonces me dice que Pablo estaba trabajando en las poblaciones, ¿ya? Por la UDI, ¿ya? Y empezó a llevar a Jaime a las reuniones de las poblaciones. Y Jaime le dijo, estas son las mejores reuniones que yo puedo ir. Me invítame siempre. Esta es la cara de Cristo. porque le gusta, ¿sabéis lo que pasa? Que tenía dentro las múltiples contradicciones, no es el único, uno también tiene múltiples contradicciones, pero dentro de sus múltiples contradicciones de apoyar al gobierno Pinochet al mismo tiempo, era un tipo extraordinariamente abierto de mente y humanista. Y desde ese punto de vista, lejos, imagínate, en mi caso, que yo era de izquierda dura en contra de Pinochet, todo, podría haberme excluido y al revés, le encantaba escucharme las críticas. Entonces, era un ser humano que lejos de enojarse porque tú lo criticabas, te decía, oye, a ver cómo es la cosa, y ahondaba en la crítica. Entonces, creo que esta cuestión, si uno ve a Jaime Guzmán como un parásito, lo ve como, lo termináis matando. El lenguaje crea realidad y esto es inaceptable para lo que viene. Pero además, César, a propósito de lo que hablamos al comienzo, Oye, y de alguien que podría en el gobierno de Kast ser ministro del Interior. Ojo, claro, y con Boric se ha hecho lo mismo. De hecho, a mí me pasó con que incluso, no sé si tú te acuerdas, en el segundo gobierno, sobre todo de Michelle Bachelet, de repente yo notaba en la derecha un odio personal. Una cosa que tú, y válido, que esté en desacuerdo con todo lo que ha hecho Michelle Bachelet, pero yo notaba en conversaciones mías de repente con amigos de derecha un odio por la Michelle Bachelet. Aquí yo creo que se ha hecho algo parecido en relación con, ¿cómo se llama? Con Boric. Uno puede criticar, yo mismo he criticado duramente a Boric a pesar de ser gobierno mío, pero eso no significa que uno no lo vaya a tratar con respeto. ¿Va? Entonces, creo que es muy grave esto que pasó con los parásitos porque fue de adrede, fue maniobra ¿no? politiquera Y de fue última hora. ratificado por José Antonio Kast diciendo que esto reflejaba la ira de la gente contra el sector, contra los funcionarios públicos. Entonces, esto no es que, o sea, yo creo que lo hicieron de adrede y eso es lo más triste de todo el cuento. Bueno, pues sí, es Yo creo que uno no la puede teoría, tratar de parasitar a nadie. claro, la teoría leninista César usada por la derecha. Exacerbemos las contradicciones. En vez de, oye, en vez de calmar las aguas, exacerbémoslas. Pero ¿con qué cara va a reclamar después cuando salga la gente a romper cosas en la calle? Aquí uno tiene que pacificar el cuento. Si sale alguien de un lado opuesto a uno y gana alguien de derecha, uno tiene, como lo hacía Piñera, como lo hacía Michel, tiene que llamar y felicitar al otro y entregarle el gobierno y respetar lo que va a hacer. Bueno, vamos a seguir con esto, César, la otra semana, Sí, de porque todas va a estar maneras. la cosa Porque argentina, ahora viene la acá más franja. caliente.
La franja, la granja, como decía una hijastra mía. Tal cual. César, ¿qué Yo creo que estaba bien puesto el nombre, además. Sí, perfecto, súper bien. Oye, ¿qué libro, qué película y qué comida has Leí hecho? a continuación de La conquista de México de Hugh Thomas, leí otro de Hugh Thomas que se llama Yo Moctezuma, emperador de los mexicanos, Chuta, eso no. que tiene citas que encontraron hace no tanto tiempo en un museo en Austria, que son las memorias de el paje que le pusieron los españoles a Moctezuma y que hablaba con él, ¿ya? Muy, muy interesante, está en castellano, bien, ¿ya? Como para entender el otro lado de sus dudas de si era un dios, Cortés, si eran dioses o no eran dioses. En película, una española que se llama Clanes, ¿ya? Que también muestra cómo la droga en Europa es un tema no menor. ¿Ah? Y que también hay crimen organizado y que también hay policías corruptos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tengo en comida, yo he mencionado las tunas que me encantan, pero una jalea de tunas, ¿ya? Mira, Y, y te va a agregar la frase. Y para mí la frase más memorable es la de Elin Matei: José Antonio, yo te perdono, demos vuelta a la página. Evero. Oye, Dale tú, dale tú. César, a ver, en película, una película liviana, andado con harta cosa, cansado con necesidad de distraerme, más que buscar gran profundidad, y encontré una serial en Netflix que se llama The Rookie, o El Novato, que es un tipo, Buena, sí, sí. muy entretenida, Es divertida, además. liviana, pero real, mostrar los problemas de violencia intrafamiliar y otras cuestiones, pero interesante este personaje maduro, ¿no es cierto?, de 41 años creo que tiene, que decide entrar a la academia de policía y ser un policía novato a los 41 años. Muy interesante el tema y reivindica la labor bonita de la policía. Esta labor que son medios asistentes sociales, que un policía, un buen policía con vocación, no es un gallo solo que apalea, Es lo que creíamos de los carabineros antes. claro, que el gallo te ayuda a solucionar Te problemas. ayuda. Acuérdate que me decían a mí cuando chico, si tienes problemas, siempre acércate al Hable con un carabinero que está ahí. carabinero. Claro, no acércate al Claro. carabinero que está ahí. Oye, así que desde el punto de vista de la película, vuelve como a mostrar una cara distinta de la que en este clima polarizado uno ve a la policía, como el represor o el gallo que anda disparando al narco. No, aquí muestra el policía humano que cumple una función central tranquilizando todo. Segundo, como libro, ya no me acuerdo si lo recomendé, capaz que lo haya recomendado, pero lo tengo acá en la playa y lo estuve hojeando, lo leí hace un par de años atrás, pero muy bueno. Y además está la película en Claro, Netflix. está la película, pero de nuevo, ¿sabes lo que me gusta del libro? Primero, está escrita no solo para fanáticos como nosotros de la historia. Este es un libro que lo puede leer cualquier persona, es entretenido, y todo, pero muestra además la grandeza de Churchill, este personaje que se equivocó innumerables veces, ¿no es cierto? Siendo en la Primera Guerra Mundial, después innumerables veces. Pero este momento de lucidez es el único dirigente político en Inglaterra del Parlamento que dice no vamos a ceder No vamos a rendirnos. y saca este discurso que famoso, ¿te acuerdas? Nos vamos a defender en las playas, nos vamos a defender en las plazas, en las Y calles. por último en Canadá, Y pero no lo nos vamos a contrario, rendir. César, de lo que estamos viendo, por último en Canadá, esta cosa de unir a la gente, de unificar al gran liderazgo de los gallos que unen al país. Puede ser de izquierda o de derecha, pero unes al país, no divides. Eso no es liderar. Creo yo, haciendo autocrítica de la izquierda, que el peor error que cometió Allende fue cuando dijo la frase yo no soy presidente de todos los chilenos. Creo que eso fue sembrar, justamente ceder al tema del clima de división que se termina comiendo el país. Y oye, y el, Y que lo perdone y que lo repite Pinochet cuando hablaba de los sí, buenos es lo chilenos y los mismo, malos sí, chilenos. por eso, tal cual. Entonces, y en comida, fui a un restaurante italiano y quiero, anoche con mi señora y unos amigos, y quiero reivindicar la comida italiana sencilla, po.
los tallerines, la pasta con salsa de tomate. Oh. La cosa más maravillosa, pero la Bravas. simplicidad, pero más en las casas, ¿cuántas veces uno, así, o con aceite de olivo, con un poquito de salsa de tomate, lo rico que es la pasta, bien preparada al dente, ahí sobre eso. Así que, bueno, ¿Cuál es el restaurante? el restaurante, no, estaba reivindicando la pasta, se llama Ah, Pasta ya, Brava, es un restaurante que está acá en la playa, que está ya. al lado del pueblito La Laguna, y se llama Pasta Brava, muy bueno, muy rico. Es que Oye, el molde de la dehesa hay un italiano súper bueno también. sí, pues ahí en el portal se llama Sí, Fuego, algo así que pero lo... es Muy bueno, rico, bueno. rico, Eh, muy rico. Oye, César, vienen tiempos, hay que estar lúcidos, César. A mí ya me cuesta a esta altura del año, pero hay que tratar de estar lúcidos porque están pasando demasiadas cosas en Argentina, el Chile, esta semana yo creo que va a ser crítica la elección, así que nos vamos a ver todos con hartos temas la próxima semana. Y pásalo bien ahí en Colchagua, pues, César. Eso, oye, y que se agradecen los comentarios, ¿ah? Ya Sí, sean siempre. buenos, malos, que de repente nos tiran alguna piedra, pero en general Sí, son súper bienvenidas buenos las críticas. y bienvenidos sea porque inspiran para corregir, para mejorar. Por supuesto, tal cual. Ya pues César, qué bueno verte. Ya, pues Descanse, igual. pásenlo bien y saludos a todos y todas. ¿Ah? Listo. Ya pues. Chao.